Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. It's a historically hideous season. It's our 100th ugly house. And if these walls could talk. Do you cry a lot? I do. Ugliest House in America season premiere Wednesday at 8 on HGTV. Y si te dijera que el hombre más sabio que jamás existió, el rey que construyó el templo más glorioso de la historia, el mismo que Dios eligió para gobernar Israel, cometió un error tan obvio, tan estúpido, que destruyó todo su reino en una sola generación. Estamos hablando de Salomón, un hombre que podía resolver cualquier enigma, que escribió más de 3000 proverbios llenos de sabiduría, que juzgaba casos imposibles con una inteligencia sobrenatural. Pero este mismo hombre tomó una decisión que sabía que estaba prohibida, una decisión que estaba escrita claramente en la ley de Moisés, una decisión que él mismo había leído cientos de veces. Y no estamos hablando de un pequeño error. No, estamos hablando de 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres, 1000. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio cometiera el error más tonto? La respuesta que vamos a descubrir hoy te va a revelar algo sobre ti mismo que probablemente no quieres admitir. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos de la Biblia, esos detalles que la mayoría pasa por alto, entonces este canal es para ti. Dale like ahora mismo y suscríbete, porque lo que vamos a descubrir hoy es solo una pequeña muestra de los tesoros que exploramos aquí cada semana. Para entender este misterio, tenemos que transportarnos a Jerusalén alrededor del año 970 a.C. Imagínate las calles de piedra caliza blanca brillando bajo el sol del desierto. El olor a incienso mezclado con el aroma del pan recién horneado en los hornos de arcilla. Los comerciantes gritando sus ofertas en el mercado. Las caravanas de camellos llegando desde Egipto, Fenicia, Arabia. Y en medio de todo esto, un joven príncipe llamado Salomón. Salomón no era el hijo mayor de David, no era el heredero obvio. Su mismo nacimiento estuvo rodeado de controversia porque su madre era Betsabé, la mujer por la cual David había cometido adulterio y asesinato. Pero Dios tenía otros planes. Cuando David estaba en su lecho de muerte, declaró que Salomón sería el próximo rey. Y poco después, algo extraordinario sucedió. Una noche, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le hizo una pregunta que cambiaría la historia para siempre. Pídeme lo que quieras que te dé. Piensa en eso por un momento. El creador del universo, el Dios todopoderoso, diciéndole a un joven rey, pide lo que quieras. ¿Qué habrías pedido tú? ¿Riquezas? ¿Poder militar? ¿Una vida larga? ¿Fama eterna? Pero Salomón, reconociendo la enorme responsabilidad de liderar al pueblo de Dios, pidió algo diferente. Él dijo, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría. Pidió sabiduría, y Dios quedó tan impresionado con esta respuesta que no solo le dio la sabiduría que pedía, sino también las riquezas y la honra que no había pedido.
Dios le prometió que sería el rey más sabio, más rico y más famoso que jamás existiera. Y así fue. Salomón se convirtió en una leyenda viviente. Reyes y reinas viajaban desde tierras lejanas solo para escuchar su sabiduría. La reina de Saba recorrió más de 2.400 kilómetros desde el sur de Arabia solo para hacerle preguntas difíciles. Construyó el Templo de Jerusalén, una estructura tan magnífica que su descripción ocupa 3 capítulos completos en la Biblia. Un edificio revestido en oro puro, con columnas de bronce de 8 metros de altura, con querubines tallados y decoraciones que dejaban a todos sin aliento. Israel prosperó como nunca antes. Había paz en todas las fronteras. La economía florecía. La sabiduría de Salomón era reconocida en todo el mundo conocido. Todo era perfecto, pero aquí viene algo que te va a dejar sin aliento, porque resulta que Salomón conocía perfectamente la ley de Dios. No estamos hablando de un rey ignorante, no estamos hablando de alguien que no sabía lo que estaba escrito en las Escrituras. Escucha esto. En Deuteronomio 17, versículos 16 al 17, Dios había dado instrucciones específicas para los futuros reyes de Israel, y estas instrucciones eran clarísimas. Pero él no aumentará para sí caballos, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Escuchaste eso? Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Esta no era una sugerencia, era un mandamiento, una ley directa de Dios específicamente para los reyes de Israel, y Salomón lo sabía. De hecho, según la tradición judía registrada en la Mishnah, los reyes de Israel tenían que escribir su propia copia de la Torá, no solo leerla. Escribirla de su propio puño y letra, palabra por palabra, ley por ley. Imagínate a Salomón sentado en su palacio, con una pluma en la mano, escribiendo con tinta sobre pergamino. Ni tomará para sí muchas mujeres. Él escribió esas palabras, él las conocía, él las había estudiado, pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte te va a partir el corazón. No solo sabía la ley, Salomón también conocía perfectamente el ejemplo de su propio padre. David, el padre de Salomón, había tenido múltiples esposas, y eso había traído caos a su familia. Conflicto, rivalidad, violación, asesinato, rebelión. El hijo de David, Amnón, violó a su hermana Tamar. Otro hijo, Absalón, mató a Amnón y luego se rebeló contra su propio padre, intentando quitarle el trono. La familia de David era un desastre por causa de la poligamia. Salomón vio todo eso con sus propios ojos. Vivió el caos, conoció las consecuencias. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el hombre más sabio de la historia, que conocía la ley de Dios, que había visto las consecuencias en su propia familia, tomara exactamente la misma decisión prohibida? No solo la tomó, la multiplicó por 100. Donde su padre tuvo 8 esposas, Salomón tuvo 700. Donde su padre tuvo 10 concubinas, Salomón tuvo 300. ¿Qué pasó? Se volvió loco. Perdió su sabiduría, Dios lo abandonó, y aquí viene la pregunta del millón. Si Salomón con toda su sabiduría cayó en esta trampa, ¿qué nos hace pensar que nosotros no caeremos también? Porque mira, esto no es solo una historia antigua sobre un rey que murió hace 3000 años. Esto es sobre todos nosotros. Todos conocemos cosas que están mal. Todos sabemos lo que deberíamos hacer. Todos hemos leído los mandamientos, hemos escuchado los sermones, hemos visto las consecuencias en otras personas, y aún así, hacemos exactamente lo que sabemos que está prohibido. El empleado que roba solo un poco de la oficina, la esposa que coquetea inocentemente con el vecino, el cristiano que ve contenido que sabe que contamina su mente, el líder que acumula poder y control aunque la Biblia dice que debe servir.
todos somos Salomón. Entonces la pregunta no es ¿cómo pudo Salomón ser tan tonto? La pregunta real es ¿cómo es que yo soy tan tonto? Pero antes de que podamos responder esa pregunta, necesitamos entender exactamente qué fue lo que pasó con Salomón. Porque cuando descubras cómo comenzó este desastre, ahí es cuando vas a entender el patrón que todos seguimos cuando caemos. Aquí es donde todo cobra sentido, de manera que te va a dejar sin aliento. Porque resulta que Salomón no se despertó un día y dijo, voy a tener 1000 mujeres. No, esto fue un proceso gradual que duró 40 años y empezó con algo que parecía completamente razonable, algo que tenía sentido, algo que incluso parecía sabio. Escucha esto cuidadosamente. La primera esposa extranjera de Salomón fue la hija del faraón de Egipto. Ahora, piensa en el contexto. Israel acababa de salir de siglos de opresión. Eran una nación pequeña rodeada de imperios poderosos. Egipto, al sur, era la superpotencia militar más grande del mundo antiguo. Y el faraón le ofreció a Salomón una alianza matrimonial. Esto era enorme. Esto significaba paz con Egipto, protección militar, rutas comerciales abiertas, prosperidad económica. ¿Cómo podía Salomón rechazar esto? Seguramente razonó, es solo una esposa, y además, esto va a traer paz para mi pueblo. Esto va a proteger a Israel. Esto es sabiduría política. La Biblia incluso dice en primer libro de Reyes 3, versículo 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. ¿Ves? Suena casi noble, casi sabio. Pero aquí está el problema. Esa primera concesión abrió la puerta, porque después vino una princesa de Moab. ¿Por qué? Alianza con Moab. Luego una de Amón. ¿Por qué? Tratado de paz con Amón. Después princesas de Edom, de Sidón, de los Eteos. Cada una traía una justificación política. Cada una parecía razonable. Cada una era solo una más. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Salomón no cayó por ignorancia. Salomón no cayó por pasión descontrolada. Salomón cayó por racionalización. Él usó su propia sabiduría para justificar su desobediencia. Convirtió su don más grande en su trampa más peligrosa. Y así, matrimonio tras matrimonio, concesión tras concesión, durante 40 años, Salomón construyó un harén de 1000 mujeres. Pero lo peor no era el número. Lo peor era lo que vino después, porque la Biblia dice en primer libro de Reyes 11, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Las esposas extranjeras trajeron sus dioses, y Salomón, el mismo hombre que había construido el templo de Jehová, ahora construía templos para ídolos. Construyó un altar a Quemos, el dios abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Construyó un altar a Moloc, el dios detestable de los amonitas, donde se sacrificaban niños en el fuego. Construyó altares a Astoret, la diosa de los sidonios. El hombre que había hablado cara a cara con Dios ahora adoraba ídolos de piedra. ¿Puedes imaginar la ironía? ¿Puedes imaginar el dolor en el corazón de Dios? ¿No te da escalofríos? Y mira, esto no es solo una historia que nos inventamos. La arqueología confirma que había templos paganos en los alrededores de Jerusalén durante el reinado de Salomón. Excavaciones en el Monte de los Olivos han encontrado evidencia de lugares de adoración pagana que datan exactamente de este periodo. Los investigadores han descubierto altares, figurillas de diosas de la fertilidad y restos de sacrificios que coinciden perfectamente con las descripciones bíblicas de los cultos a Astoret y Quemos.
Además, los textos antiguos del Medio Oriente confirman que las alianzas matrimoniales eran una práctica política común entre los reyes. Los tratados hititas, los documentos egipcios, todos mencionan este tipo de matrimonios diplomáticos. Salomón no estaba inventando nada nuevo. Estaba siguiendo el manual de política internacional de su época. Pero Dios había llamado a Israel a ser diferente, y la Biblia es clara sobre las consecuencias. Primer libro de Reyes 11, versículos 9 al 11 dice: «Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo». Dios no destruyó el reino durante la vida de Salomón por amor a su padre David, pero prometió que después de su muerte el reino se dividiría. Y exactamente eso pasó. Cuando Salomón murió después de 40 años de reinado, su hijo Roboam asumió el trono. Pero el pueblo, cansado de los impuestos excesivos que Salomón había impuesto para mantener su lujoso estilo de vida y sus 1000 mujeres, se rebeló. 10 de las 12 tribus se separaron y formaron el reino del norte bajo el liderazgo de Jeroboam. Solo 2 tribus, Judá y Benjamín, permanecieron leales a Roboam en el reino del sur. El reino glorioso y unificado de Salomón se fracturó y nunca más volvió a unirse, todo por las decisiones de un hombre que sabía mejor. Pero lo que viene ahora te va a partir el corazón, porque esta historia no es solo sobre Salomón. Al final, la historia de Salomón no es solo sobre un rey antiguo en una tierra lejana. Es sobre todos nosotros. Es sobre cada vez que conocemos la verdad, pero elegimos la conveniencia. Es sobre cada vez que usamos nuestra inteligencia para justificar nuestra desobediencia. Es sobre cada vez que decimos «es solo una vez», sabiendo que esa primera vez abrirá la puerta para la segunda, la tercera, la centésima. Porque mira, todos tenemos nuestras alianzas con Egipto. Todos tenemos esas cosas que sabemos que están mal, pero que racionalizamos porque traen algún beneficio. El estudiante que hace trampa solo en este examen porque necesita la beca. El esposo que ve pornografía solo de vez en cuando porque está estresado. La persona que miente en su declaración de impuestos porque todos lo hacen. El creyente que se compromete con el mundo porque quiere ser relevante. Empezamos con una pequeña concesión y terminamos construyendo templos a ídolos. Salomón empezó con una esposa extranjera y terminó con 1000. Empezó tolerando la idolatría y terminó participando en ella. Empezó siendo el rey más sabio y terminó siendo el rey más necio. Y lo más trágico es que él sabía. Él sabía desde el principio que estaba mal. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo evitamos convertirnos en Salomón? La respuesta está en reconocer que la sabiduría humana no es suficiente. Salomón tuvo la sabiduría más grande que jamás existió, y no fue suficiente para salvarlo de sí mismo. Necesitamos más que conocimiento. Necesitamos más que inteligencia. Necesitamos humildad para reconocer que sin Dios, incluso nuestras mejores decisiones pueden llevarnos a la destrucción. Necesitamos obediencia que no dependa de si entendemos o no las razones de Dios. Necesitamos la gracia de Dios que nos sostiene cuando nuestra propia fuerza falla, porque el mismo Dios que confrontó a Salomón es el mismo Dios que te confronta a ti hoy. El mismo Dios que vio el corazón dividido de Salomón, ve tu corazón dividido ahora. Pero también es el mismo Dios que, a pesar de todo, cumplió su promesa. A pesar del fracaso de Salomón, de su linaje vendría el verdadero rey.
Jesucristo, el Hijo de David, el que la Biblia llama mayor que Salomón. El rey que no cayó en tentación, el rey que obedeció perfectamente, el rey que dio su vida para que nosotros, a pesar de nuestras caídas, pudiéramos ser restaurados. Hoy descubriste que incluso el hombre más sabio puede caer cuando confía en su propia sabiduría en lugar de confiar en Dios. La pregunta que te dejo es esta: ¿cuál es tu alianza con Egipto? ¿Cuál es esa pequeña concesión que estás justificando ahora mismo? ¿Cuál es ese primer paso que podría llevarte, como a Salomón, a un camino de destrucción? Quiero que hagas algo. En los comentarios escribe solo una palabra: amén. Eso es todo. Escribe amén como un recordatorio personal de que hoy tomaste la decisión de no ser como Salomón. Y si este video te impactó, compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más secretos ocultos de la Biblia. Que Dios te dé el discernimiento que Salomón tuvo y la humildad que Salomón perdió. Nos vemos en el próximo video.